En breve discurso a los psiquiatras, Lacan nos dice: a partir de ese momento nació la ciencia, correlativa de un primer aislamiento del sujeto puro, que no existe en ninguna parte, sino como sujeto del saber científico. Es un sujeto del cual está velada una parte, aquella justamente que se expresa en la estructura de la fantasía, a saber, la que comporta otra mitad del sujeto y su relación con el objeto A. ¿A qué momento se refiere Lacan? Bueno, Lacan está hablando obviamente del cogito, ¿no? Del pienso luego existo de Descartes, al que él acabó de definir como un primer momento en la historia del pensamiento occidental en el que se aísla un sujeto puro. También, como ahora vamos a ver con un autor que plantea estas cuestiones a mi gusto en un sentido bastante interesante, podremos llamarlo a ese sujeto Levi-Straussiano, de Levi-Strauss, o el sujeto de la combinatoria significante. Por eso quisiera leerles algunas ideas del psicoanalista norteamericano que estuve investigando hace poco. No es muy conocido en la Argentina, por lo menos no me he cruzado sinceramente con ningún texto que lo cite o que lo tomen, pero bueno, también puede ser falta de investigación mía. Por lo pronto yo me topé con él y me pareció realmente interesante algunas de las cosas que plantea, ¿no? En principio, comentando su versión del sujeto, Bruce Fink en Lacan a la letra nos dice que allí Lacan se propone indagar la relación del sujeto con el saber, ¿no? Y que mantiene una discusión con Lacan, ¿no? Con Hegel, ¿no? Vamos a leer un poco algunas de las cuestiones, ¿no? Primero debemos determinar qué es lo que Lacan está excluyendo cuando habla del saber. No está hablando del estado mental en el que se adquiere el saber, es decir, de los diferentes estados posibles del conocimiento, ¿no? Como primera aclaración. Por otro lado, Fink nos dice que Hegel afirma que si bien estos estados pueden ser objeto de la experiencia, no son epistemógenos. Lacan sitúa al sujeto no sobre la base de cierta experiencia o estado de conciencia, sino sobre la base de una lógica que supone ya el inconsciente. Esto puede parecer muy complejo, pero lo vamos a ir abriendo. Esta lógica que supone el inconsciente nos recuerda a la lógica que descubrió Claude Lévi-Strauss, la lógica que ya operaba en los rituales y las actividades dentro de las tribus que estudió, una lógica que operaba sin que los miembros de la tribu lo supieran. Lacan parece introducir aquí al sujeto en cuestión, el sujeto del inconsciente, sobre la base de la nesciencia. El saber se inscribe de alguna manera y en cierto lugar en el sujeto sin que éste sepa lo que está haciendo. ¿Bien? Es decir, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto que está atravesado por un saber no sabido, por un saber que lo sabe más de lo que él sabe a ese saber. Por eso, claramente, el saber del que hablamos en psicoanálisis no es el saber de la conciencia o del yo. El rasgo esencial del sujeto aquí, pues, es que no sabe. Mientras que la filosofía, al menos la de Hegel, sitúa al sujeto sobre la base de una relación con el saber, el psicoanálisis sitúa al sujeto sobre la base de su falta de saber. Que esto me parece bastante interesante, ¿no? Marcar ahí la línea divisoria entre el campo psicoanalítico y la filosofía. Lo que se implica de modo inmediato que el sujeto del que aquí se trata, para Lacan, no es el sujeto del autoconocimiento ni de la autoconciencia. Está excluido de la dialéctica yo ideal del yo, por medio de la cual, para Lacan, puede explicarse la autoconciencia. Bueno, después el autor hace un comentario sobre el pienso luego existo cartesiano, y acá me interesaba ubicar lo siguiente.
Cuando se trata del sujeto, claramente no existe tal reflexividad o autoconciencia, ¿no? Porque el yo cartesiano se asegura de que existe mediante una conciencia que se sitúa por fuera de él, que lo trasciende. Una conciencia de conciencia, una conciencia elevada a la segunda potencia. En suma, una autoconciencia. Entonces, como recién yo decía, cuando se trata del sujeto, claramente no existe tal reflexividad o autoconciencia. El sujeto puede estar muerto y no saberlo, querer algo y no saberlo, e incluso hablar sin saberlo. Sea lo que fuere el sujeto, no se toma como un objeto, no hay conocimiento de sí mismo en el nivel del sujeto del inconsciente, pues allí no hay sí mismo. O sea que el sujeto del psicoanálisis no tiene reflexividad, no tiene consistencia, no tiene entidad, no tiene ser. O sea, el sujeto del psicoanálisis es falta en ser. El inconsciente no es algo que conozcamos, sino más bien algo que es sabido. Lo que es inconsciente es sabido sin que la persona en cuestión lo sepa. Lo que es inconsciente no es algo que aprendemos activamente, conscientemente, sino algo que se registra, se inscribe o se cuenta pasivamente. Está escrito en el sujeto sin que el sujeto sea consciente de ello. Este saber no sabido está entrelazado en la conexión entre los significantes, consiste en esa conexión misma. Y acá viene una parte interesante del texto, que me quiero meter porque justamente es un aspecto que genera, a mi gusto, varias confusiones entre los lectores de Lacan. Esto es lo que Lacan llama el sujeto de la ciencia, dice, ¿no? Bruce Fink. Es el sujeto del estructuralismo, el sujeto del que se puede dar cuenta de manera exhaustiva en términos científicos, que puede formularse de manera exhaustiva sobre la base de una combinatoria con un número finito de términos. Y el autor aclara, en teoría, al menos, ¿no? Acá hemos definido al sujeto puro de la ciencia, pero si nosotros nos remitimos a la cita que tomé de Lacan de Breve Discurso de los Psiquiatras, a los psiquiatras, él nos decía que este sujeto de la ciencia es un sujeto del cual está velada una parte, aquella justamente que se expresa en la estructura de la fantasía, la que comporta otra mitad del sujeto y su relación con el objeto A. Bien, esto lo está diciendo Lacan, no lo está diciendo ni Fink ni yo, lo dice Lacan. Es decir, que hay otro rostro del sujeto, más allá del sujeto de la ciencia, ¿no? Como esto de... Porque el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, ¿no? Se repite, pero no se lo piensa con exactitud qué es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que ese sujeto de la ciencia supone un exceso, un plus, que no es abordable por la ciencia y que es justamente lo que aborda el psicoanálisis. A ese sujeto lo podemos llamar sujeto del goce. Este es el punto en el que de alguna manera Fink va a poner el colmillo, ¿no? Lacan afirma que la cuestión para el psicoanálisis es cómo enlazar los regímenes del saber y la verdad. Por un lado la representación y el lenguaje, y por otro lado el afecto, la libido y el goce, la verdad como goce, ¿no? Acá tenemos lo que podríamos llamar una disyunción fundamental para el campo psicoanalítico. Como este mismo autor señala, si el lenguaje es lo que nos hace diferente de los animales, los que nos constituye como sujetos de la ciencia también, el goce es lo que nos hace diferente de las máquinas, ¿no? O sea, lo que nos constituye como sujetos del goce, como ese desborde, como ese plus, como ese exceso que no se puede de alguna manera matematizar como algunos lo pretenden, por más de que tengamos el matema, ¿no? Sujeto dividido, losange, D mayúscula como matema de la pulsión, o Lacan en el seminario 10 nos habla del sujeto mítico del goce en el esquema de la división subjetiva. Si el goce es lo que nos hace diferentes de las máquinas, de alguna manera también es una contradicción en el adjetivo hablar de máquinas deseantes, como lo plantearían Deleuze y Guattari. Porque de algún modo, si hay algo que define a la máquina,
es que no desea ni goza. La máquina es una máquina, punto, ¿no? Vamos a continuar con estas ideas porque sinceramente este autor me parece que transmite ciertos puntos oscuros en la enseñanza de Lacan de una manera muy clara, ¿no? Un poco más adelante, hablándonos del sujeto gozante más allá del lenguaje, justamente un poco lo que vengo señalando, nos dice: los dos niveles del grafo corresponden a los dos registros freudianos fundamentales, el de la representación y el del afecto, el del pensamiento y el del sentimiento. El sujeto lacaniano aquí está dividido entre el lenguaje y el goce, entre el sujeto como una máquina puramente lingüística, un cuerpo mortificado por el lenguaje que ha asimilado un cuerpo sojuzgado por el significante, y el resto del ser vivo, la parte que escapa a la significación, la parte sin ton ni son. El goce, cita a Lacan en el Seminario 20, es lo que no sirve para nada. El significante de la falta en el otro ocupa el lugar en el grafo de una anomalía lógica, la excepción que confirma la regla, el significante que debe ser excluido para que pueda definirse un conjunto de significantes, es lo exterior al tesoro del significante. Pero también el del nombre del sujeto, es decir, el significante de la falta en el otro ocupa el lugar en el grafo del nombre del sujeto. Goce, enunciación, algo que está más allá de lo que se dice y que se encuentra en el decir, en el acto mismo de hablar. Hace poco escuchaba a una colega decir que en psicoanálisis está sobredimensionada la dimensión de la palabra. Depende cómo lo pensemos, porque es justamente a nivel de la palabra donde estos dos rostros del sujeto se van a venir a articular. Es decir, el rostro del sujeto del significante y el rostro, que siempre se trata del mismo sujeto, no es que hay dos sujetos. El rostro, digamos, del lado de goce del sujeto se articulan a nivel de la palabra. Por eso es tan importante para el psicoanálisis la palabra, porque la palabra es el punto, ¿no?, en la medida en que implica el acto de la enunciación, en donde nosotros podemos pesquisar algo de ese sujeto que está más allá, digamos, del lenguaje, es decir, el otro rostro del sujeto de la ciencia, que es lo que efectivamente le interesa al psicoanálisis, porque el psicoanálisis, como vamos a ver en este libro, unas páginas más adelante, si bien opera desde el lenguaje, lo que busca es introducir transformaciones a nivel de la libido, del goce. Entonces, el significante de la falta en el otro está más allá del saber, concierne al goce. Recuérdese que el objetivo declarado de Lacan al comienzo de este escrito es situar al sujeto mediante una relación con el saber. Estamos hablando, como yo dije al principio del video, de su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. La parte superior del grafo es lo que no entra en el saber, que puede investigarse científicamente. Tiene que ver con una verdad que se encuentra más allá de ese saber. Y acá el autor plantea una pregunta: ¿cuál es el estatuto del saber? ¿Cuál es el estatus del saber psicoanalítico de esa verdad que está más allá del saber? Bien, espero que hasta acá se esté siguiendo un poco la idea que estoy tratando de transmitir. Vamos a continuar leyendo algunas cuestiones de este mismo autor, porque en este video me propuse, más que transmitir ideas propias, articular algunas ideas mías con lo que pude ir extrayendo de la lectura de estos libros. Lacan decía que comentar libros es casi como analizarse, porque justamente uno tiene que poner ahí algo del propio, vamos a decir, del propio deseo, ¿no? Uno hace una lectura, uno hace un recorte, ¿no? Algo de la subjetividad está en juego ahí. Bien, entonces, al sujeto del significante podríamos llamarlo sujeto levi-straussiano, pues tiene un saber, o actúa conforme a un saber, sin tener idea alguna de lo que está haciendo. El sujeto levi-straussiano vive y actúa sobre la base de un saber que no sabe, del que no tiene conciencia. Es más bien vivido por ese saber. Por eso también podemos llamarlo sujeto de la combinatoria significante, ¿no?
Lacan se refiere a este sujeto como el sujeto de la ciencia. Acá volvemos sobre este punto. Es decir, el sujeto que puede ser estudiado por la ciencia. Y paradójicamente afirma que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. El puro sujeto de la combinatoria, el puro sujeto del lenguaje. Este es el sujeto estrictamente posicional de la teoría de los juegos, el sujeto que queda encuadrado en las ciencias conjeturales. Y acá, Brufink plantea lo siguiente. Esta afirmación de que el sujeto en el que operamos en psicoanálisis sea el sujeto de la ciencia, nos dice él, no es del todo cierta. Pues si bien es verdad que el psicoanálisis solo se apoya en el lenguaje para lograr los efectos que busca, lo que busca sin embargo es lograr un efecto sobre el afecto, sobre el sujeto como afecto, libido o goce, lo que decía yo hace un rato. En la ciencia y la verdad, cuando habla del objeto, se está refiriendo al sujeto como afecto, mientras que cuando habla del sujeto, se refiere al sujeto como estructura, como puro sujeto de la combinatoria. Ahí pregunto yo, ¿no estará hablando del otro con mayúsculas? ¿No? Porque ahí tiene cierta ambigüedad ese texto de Lacan. Y por otro lado, leyendo un poco de estética, pensaba, ¿qué toma la filosofía estética como objeto de estudio? La filosofía estética toma la experiencia estética. Digo, a veces transitar otros campos, como el campo artístico, otros discursos, la ética, el pensamiento crítico en general, a veces nos abre la cabeza, ¿no? Nos permite como salir de esos mundillos en los que nos de alguna manera alienamos y siempre escuchamos lo mismo y no queremos escuchar algo diferente, ¿no? Porque digo, me parece interesante pensar esto de la experiencia estética como el objeto de estudio de esa disciplina que es la estética, ¿no? Porque digo, bueno, ¿por qué no pensar que el objeto de estudio del psicoanálisis no es ni el objeto ni el sujeto? ¿Por qué no pensar que es lo que pasa ahí entre? Es decir, ¿por qué no pensar que el objeto de estudio del psicoanálisis es la experiencia del psicoanálisis? ¿No? Digo, porque planteado así, me parece que querer de alguna manera posicionarse como analista sin haber atravesado una experiencia analítica es todo un tema, ¿no? Ese por lo menos es mi punto de vista. Voy a leer algunas poquitas cosas más sobre este libro y después voy a pasar a comentar un poquito otro libro que me parece que sitúa una serie de cosas bastante interesantes, ¿no? Muchos enfoques cognitivo-conductuales contemporáneos de la psicología restringen su atención al sujeto del significante en tanto opuesto al sujeto como goce, ¿no? Esta crítica vale también para el psicoanálisis, ¿no? O sea, si vos te quedás en el puro sujeto del significante sin apuntar a, vamos a decir, lo más real que hay en el síntoma, llamémoslo satisfacción pulsional, goce, como querramos denominar a eso real que se articula allí, es decir, esa, vamos a decir, dimensión asemántica del padecimiento humano, nos quedamos justamente en el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Se supone que todo es racional, que no hay necesidad y por cierto tampoco lugar para ninguna otra cosa en su sistema. Buscan y corrigen o destruyen las creencias irracionales. La lingüística, esa ciencia nueva con la que Lacan está tan obsesionado en la década del 50, ya que piensa que puede servir como modelo para un tipo de cientificidad adecuado al psicoanálisis, en otras palabras, que el psicoanálisis podría convertirse en una ciencia al estilo de la lingüística, restringe su atención al sujeto del significante. Lo mismo vale para todos los discursos estructuralistas. El proyecto estructuralista, como el propio Lacan lo demuestra en parte de sus desarrollos de esa época, es extraer saber del puro sujeto del significante, obtener y elaborar el saber inscrito allí. En 1972, Lacan hace explícito su rechazo de la lingüística como modelo para el psicoanálisis.
El psicoanálisis no se limita a extraer el saber contenido en el lenguaje, en la gramática y las expresiones idiomáticas, sino que usa el lenguaje para producir efectos sobre algo distinto del puro sujeto del significante, que es lo que venimos diciendo en este video, el goce, es decir, aquel aspecto asemántico del síntoma, que tiene un carácter compulsivo además, ¿no? Que no entra en razones, ¿no? Como esto de querer decirle al adicto no consuma porque le hace mal, ¿no? Bien. En esta misma página es donde Bruce Fink plantea lo que yo anteriormente decía de la palabra, ¿no? ¿Verdaderamente está sobrevalorada la palabra en el campo psicoanalítico, como hace poco escuchaba una colega? ¿O por el contrario, ¿no? Lo que está en todo caso sobrevalorado es el sujeto como sujeto del significante, lo que nos lleva a de alguna manera replicar un tecnicismo, digamos, clínico, aséptico y desimplicado, ¿no? En fin, si es posible provocar cambios en el sujeto del goce a través del sujeto del significante, debe de existir cierta convergencia o superposición entre ambos. Lacan advierte rápidamente que ambos se articulan en la palabra. La palabra requiere algo más, la enunciación. Es preciso que sea enunciada, y de este modo se introduce un componente corporal. La lingüística se ocupa del sujeto del enunciado, ¿no? Esta idea del shifter, ¿no? El sujeto como conmutador. Y tiene en cuenta la diferencia entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Si siguiendo a Freud decimos el psicoanálisis es una profesión imposible, el sujeto del enunciado es el psicoanálisis, el sujeto de la enunciación es la persona que lo dice. Pero la lingüística no tiene en cuenta el sujeto de la enunciación. Este es el que puede sentir placer o dolor al hablar, el que puede cometer un lapsus cuando habla. El sujeto de la enunciación es aquel que puede dejar deslizar algo revelador de sus sentimientos, deseos o placeres. Así, la palabra es uno de los lugares en que estos dos sujetos se ponen en juego de forma simultánea, y el psicoanálisis, en la medida en que trabaja con la palabra, no puede ignorar a ninguno de los dos. Es decir, nuestro medium es la palabra, ¿no? O sea, y yo creo que es importante que las personas, lo voy a decir un poco adrede esto, ¿no? Pongan en palabras, tomen en palabras. Yo apuesto a la palabra, yo creo en la eficacia de la palabra, ¿no? O sea, me parece que si tenemos algún margen de acceso a la verdad del inconsciente es a través de la palabra. No hay manera de acceder de otro modo, o sea, por eso digo, ¿hasta qué punto se puede sobrevalorar la palabra? Cuando Lacan, bueno, en función y campo de la palabra y el lenguaje, y en un montón de otros lugares, justamente acentúa la dimensión de la palabra. Después hay que ver qué entendemos por palabra, ¿no? Por algo Lacan diferencia una palabra plena de una palabra vacía, ¿no? Pero en principio, sin esa transferencia imaginaria, sin esa dimensión inclusive de bla bla bla, de palabra vacía, es imposible que irrumpa algo de otro orden, no hay manera. O sea, si no volvemos a replicar esa caricatura del psicoanalista lacaniano silencioso, mudo, ¿no? Que no demanda, como si no demandar fuese sinónimo de no hablar, y cosas que me parece que habíamos superado en el campo analítico a nivel de lo que es la técnica. También es cierto que los lacanianos mucho no hablan de la técnica, ¿no? Como de alguna manera Lacan se encargó de cuestionar la técnica psicoanalítica post-freudiana, como que nadie se anima a decir nada respecto de la técnica, pero Lacan dijo cosas a nivel de la técnica, a nivel de la interpretación, a nivel del tiempo de las sesiones, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a este libro, lo último que voy a leer dos cositas más. Lo que sigue se llama Formalización sin matematización, que me parece bastante interesante, ¿no? Lo que plantea en este punto Bruce Fink.
Él dice lo siguiente: una forma de salir del fantasma es la reducción a letras. Las letras que se usan en matemática no tienen ningún significado, y no tener significado es no tener imaginario. El objetivo de Lacan parece ser proporcionar no una matematización del psicoanálisis, sino más bien una formalización. La formalización parece, al menos a esta altura de su obra, una forma posible de acercarse a la cientificidad, y es lo que él considera más importante respecto de la ciencia, mucho más importante que, por ejemplo, la medición. Ahora bien, la formalización misma no permitía nuevos avances, les daba a los físicos, acá hablo un poco de la ciencia, una base para un abordaje de su campo que fuera no intuitivo, que no estuviera fundado en imágenes, que no fuera imaginario. La física moderna se alejó tanto de toda comprensión intuitiva de los fenómenos supuestamente investigados, que más que desarrollar nuevos postulados teóricos para explicar o dar cuenta de los fenómenos, los físicos a menudo tenían que pensar qué fenómenos antes nunca advertidos podían validar las teorías. Es decir, a nivel teórico se puede avanzar tanto, ¿no? A nivel de ese saber, ¿no? Que después, bueno, tenés que ponerte a buscar qué fenómenos pueden validar tus teorías, ¿no? No hay perspectivas de una formalización del psicoanálisis que permita esa base independiente de teorización. Es decir, en psicoanálisis, un psicoanálisis puramente teórico no existe. No hay posibilidad. No hay manera de pensar un psicoanálisis puramente teórico. Por más de que uno se mate estudiando, por más de que uno se lea toda la obra de Lacan, toda la obra de Freud, en alemán, en francés, etc. Por más de que uno asista a los mejores cursos, haga las mejores maestrías, los mejores posgrados, la formalización psicoanalítica que permita esa base independiente de teorización, como en el caso de la física, no es posible. No es posible por muchas de las cosas que ya dije en este video. En todo caso, quien no haya entendido hasta acá lo puede rebobinar y volver a ver. La teoría de conjuntos, ahí Lacan cree que puede establecer algún tipo de matematización, pero en definitiva lo que le termina ofreciendo a Lacan la teoría de conjuntos es un modelo de formalización sin matematización. Una de las paradojas de un campo como el psicoanálisis es que, a diferencia de un campo como la física, en psicoanálisis los textos de Freud siguen siendo insuperables y su lectura es indispensable. Esto, que puede parecer una crítica, al contrario, creo yo que es una toma de posición del autor. No por nada, entre paréntesis, dice al menos debería de serlo. Yo comparto la perspectiva de Bruce Fink. En la obra de Lacan vemos un doble enfoque. Encontramos el intento de Lacan de reducir su propia obra y la de Freud a las matemáticas. De hecho, irónicamente, en un punto afirma haber reducido todo el psicoanálisis a la teoría de conjuntos, y aún así advertimos una suerte de fetichización del texto, por así decir, hay punto. Es decir, en psicoanálisis, si bien hay un progreso teórico, una formalización que daría al menos el semblante de lo que podríamos llamar una ciencia conjetural, como dijo Lacan en algún lugar, por otro lado, la tradición de lectura del texto de Freud es algo que Lacan nunca abandona. De hecho, Lacan es muy fiel al texto de Freud. O sea, que me parece que ese es un aspecto que muchos en la actualidad pasan por arriba o desconocen. La fidelidad de la lectura lacaniana al texto de Freud. Por más de que Lacan polemice con Freud, lo critique, lo suplemente con aportes teóricos novedosos, como el estadio del espejo, la metáfora paterna, Lacan es verdaderamente muy fiel al texto de Freud, ¿no? O sea, qué sé yo, me parece que es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, porque justamente si hubo
toda una corriente psicoanalítica, entre comillas, psicoanalítica, que desconoció el valor de la palabra freudiana. Me parece que eso fue el posfreudismo, ¿no? O sea, me parece que ahí el posfreudismo cayó preso de, digamos, como de esta ilusión del que podríamos llamar moderna, ilustrada, del progreso, ¿no? De que nosotros venimos después de Freud y lo superamos, ¿no? Yo creo que Lacan en ningún momento plantea eso respecto de su enseñanza en relación a Freud. No creo que Lacan nos venga a decir yo soy la superación de Freud, ¿no? O sea, yo apuesto a la continuidad entre el pensamiento de Freud y de Lacan. Para mí hay continuidad y no tengo ningún problema en definirme como freudo-lacaniano, ¿no? Porque me parece que hay una comunidad y una solidaridad de enunciación entre ambos pensadores. Para finalizar con el comentario de este libro, una diferencia que vale la pena recordar, que es entre el cogito cartesiano y el sujeto lacaniano, ¿no? Lo que plantea Bruce Fink, hablando del sujeto y el otro con mayúsculas, es lo siguiente. Lacan sostuvo durante muchos años que el sujeto psicoanalítico era todo lo que el sujeto cartesiano no era. Si el cogito era la intersección entre el ser y el pensar, el sujeto lacaniano era ser en un lugar y pensar en otro. Es decir, si para el cogito, ¿no?, hay una reunión entre el ser y el pensar, para Lacan hay una disyunción, hay una escisión entre